Hello, everyone. Soy Hilary, la abogada de Inmigración con Sarah, la único. I'm Hilary Walsh. I'm here to give you an immigration law snack. I hope it is just tasty and delicious for you because it's good news about VAWA. Hola, Sarah. Hola, abogada. Estamos aquí hoy para darles un pequeño snack de inmigración. Esperamos que sea súper emocionante para ustedes porque son muy buenas noticias para VAWA. Sí. Okay, so Sarah, you and I were just talking about how there are some new updates on the USCIS website, and hello to everyone who's already watching. Hola a todos. Watching? No sé. Viendo. Los que están viendo. Okay, thank you. The USCIS website, just so people know, will provide guidance about what USCIS is doing behind the scenes. That way we know how to win. We know how to help people by having this guidance. And this guidance is available to everyone. And they provided additional guidance telling us what more of the rules are. You know, when you play Monopoly with your family, hola Mulu, what's up, girl? Speaking Spanish on me. My Ethiopian speaking Spanish. I love it. It's so good to see you, Mulu. So when we open Monopoly, I don't know, do you guys play Scrabble in your family? You have to have the rule book in Scrabble or you don't have a family anymore because Scrabble can get dirty. Similarly, we have to know what the rules of play are when we do anything in the law, and the law is always changing. The rule book gets longer and longer with every law, and especially as it's around for a long time. So USCIS just added additional guidance. I'll leave it to you. Exacto, justo fuera del aire estábamos hablando un poquito de este sitio web, del sitio web de inmigración de USCIS, donde ellos normalmente publican actualizaciones, nos explican nuevas reglas, nuevas cosas que se aplican, y pues es básicamente un poquito la guía para ganar el juego. La abogada habla de Scrabble, de cómo necesitamos las reglas para poder jugar en familia y aún tener una familia cuando termine el juego. Entonces, básicamente, el sitio de UCIS lo que nos dice es cómo ganar el juego, nos actualiza, nos da más herramientas y pues para que todo el mundo sepa, esto está al alcance de todas las personas. Yes. Okay. One of the updates. What's up, Kate Lincoln Goldfish, what my kids call her. I'm glad you're watching. So, one of the updates that USCIS just issued was further information about when do you need to have lived and how long do you have to have, really when do you have to have lived with the person who's abusing you through VAWA. So we'll kind of talk about that, and then I want to take a step back and explain what VAWA is and why it's such an amazing tool in immigration law. Exacto, entonces la regla de la que vamos a hablar hoy con VAWA nos habla un poquito de cómo y durante cuánto tiempo tenías que tú haber vivido con tu, entre comillas, abusador para poder aplicar. Y bueno, vamos a regresar un poquito para explicar qué es VAWA para que esta noticia les pueda hacer más sentido. Okay, wow, you're so fast, Sarah. And I'm trying to add in my additional thing. Okay, so we've got Amaya, hola Amaya, y Enrique Perez, and Mulu, who is also watching. So we got lots of people watching right now, which is exciting because I'm looking on my cell phone and it tells me. So it's creepy, amazing what Facebook knows. Okay, so here's why VAWA is such an amazing tool. If you entered the country without permission, you don't have to leave and get a waiver to leave and fix. You don't have to fix at the consulate. If you entered without permission, here, there, or everywhere, and you don't have a basis for a waiver or you're unable to leave the country to fix, you don't have to with VAWA. So that's one of the amazing gifts of VAWA. Now, there's also hardship that comes with VAWA. I feel like with every great gift, there comes great sorrow. And the sorrow and the challenge of VAWA is that you have to have experienced extreme cruelty. It's a legal standard. It's not my words. It's not Sarah's words. Extreme cruelty is a legal standard. And if you've experienced extreme cruelty from your spouse, who is a lawful permanent resident or a citizen, or from your child who's over the age of 21 and you've lived with that person for some point in time, and it can be step-parents and stepchildren too, and even divorced people. If you're divorced from your spouse for a certain amount of time, it can be an ex. But if you've experienced extreme cruelty from that person,
then yes, we can possibly help you take advantage of this amazing opportunity that VAWA helps provide. Exacto, entonces en el caso del programa de VAWA, si tú entraste sin inspección por alguna parte de los Estados Unidos, tú no tienes que salir del país para arreglar. Es decir, tú puedes quedarte aquí si no tienes un familiar que califique para tu perdón, o por tu trabajo, tus hijos, tu familia, no quieres o no puedes salir de los Estados Unidos. Uno de los hermosos regalos que VAWA nos da es poder arreglar sin salir. Obviamente, la otra parte de este balance que debe haber siempre es haber sufrido crueldad extrema. Estas no son palabras de la abogada, no son palabras mías, es un estándar que dice la ley y puede tener muchos significados. Entonces, si tu esposo es ciudadano o residente, o tu hijo ciudadano mayor de 21 años, han tenido una situación difícil y en algún punto vivieron juntos, incluso puede ser un ex o un hijastro o hijastra. Si tú tienes esta situación, VAWA es para ti y es un increíble recurso. Yes, absolutely. So Sarah, can you share with us what the new guidance is on when you have lived with this person? What was this new guidance? Sí, claro que sí. Bueno, anteriormente nos decía el programa de VAWA que tú tenías que haber vivido con esta persona, con tu abusador, mientras tenían esa relación, es decir, que mientras estaban casados o divorciados por cierto tiempo, o mientras tu hijo fue mayor de edad. Sin embargo, la nueva actualización nos dice que no necesitamos un mínimo de tiempo o que esto haya sucedido mientras tenían esa relación. Es decir, si tú te encuentras en la situación en la que tu hijo fue tu abusador y él se fue a la casa a los 18, no importa que no haya tenido 21 cuando vivía contigo, cualquier tipo de vivencia juntos te va a ayudar. Lo mismo con la pareja, a lo mejor vivieron juntos cuando eran novios, pero después se casaron y se separaron muy rápido. No te va a afectar el hecho de que casados o divorciados no hayan vivido juntos. Es una excelente noticia porque las circunstancias son muchas, los casos son muy difíciles y a veces por una u otra razón la gente no vivía junta. Yeah, so we don't really have to wonder when there's a gap in the law. We have to wonder and we have to hope that what we're advocating for our client is correct. And so this new guidance helps us really see that the living together component is not a big part of what the emphasis and purpose of VAWA is, which is a position I've advocated for a long time. If you've lived with this person for, a day, that's enough time under VAWA. Otherwise, they would have listed the length of time and when it has happened. If it were important that it happened while your abuser had status or had the relationship necessary, then Congress should have put it in the statute. But because they didn't, it would be improper for USCIS to add that rule where one has not been written by the people who are supposed to make the laws, and that's our Congress. Exacto, entonces esta regla, esta guía nos va a ayudar a tener más claridad a la hora de ayudar a nuestros clientes. Ya no tenemos que preguntarnos y trabajar de más para poder probar esto. Esta guía nos dice que así sea un día bajo la protección de VAWA, nuestros clientes van a poder estar seguros. Si el Congreso tuviera algo que decir sobre el tiempo, ellos tendrían que haberlo agregado a la ley y no está, entonces sería incorrecto de parte de USCIS rechazar un caso por algo que el Congreso no ha aprobado. Entonces, esta regla nos ayuda a tener mejor guía y va a ayudar, estoy muy segura, a muchos de nuestros clientes. Yes, I love it. I love it. Okay, and there was another update. So can you share with us what the second update on this is? Thank you so much. Exacto. El segundo update, que también es increíble, es sobre las relaciones entre exparejas, padrastros o hijastros. Anteriormente, para que esto pudiera ser aplicable, la relación tenía que existir, es decir, tu padrastro tenía que haber estado casado con tu mamá para que tú pudieras aplicar, o tus hijastros tenían que haber estado dentro del matrimonio. Esta regla ya no más. Si en algún momento tú tuviste una relación con un padrastro, una madrastra, hijastros, hijastras, aún puedes ser protegido por el programa de VAWA. Es una excelente noticia.
porque ya nos habíamos encontrado con estas situaciones donde había que adivinar y esperar lo mejor. Ahora tenemos una guía clara y estoy seguro que esta actualización le va a traer esperanza a muchas personas que a lo mejor se quedaron preguntándose, ay, pero bueno, yo me separé, pero era mi padrastro, no era mi papá biológico, o era mi hijastro, o era mi hijastra. Esto nos resuelve muchas dudas y nos da mucha esperanza. Yes, amazing. Absolutely such good news. You know, I think that as we see when we look at the trend of really what VAWA has represented, yes, there are some situations where case law or the courts have restricted the reach of VAWA, but over and over and over, we see that VAWA is very expansive. Congress designed it to help protect people who are in a really difficult situation. And oh man, our number one fan is in the house. Hola, Maria Angulo. Yes, this is so good for your husband. Absolutely. And we have Yanet Adame in casa. What's up? ¿Qué tal, señora? It's so good to see you. I have not talked to you in a while, but we love you as well. So thank you so much for the sweet comments. I think that as we look at what VAWA is and what it represents, it's so important that we don't become the neighborhood lawyer on it. Because if we're the experts, I regard myself as someone who knows as much or more about VAWA than anyone else in my field. I know VAWA. We have on team an attorney who recently joined the firm, and she was a DHS attorney. I love you too. Te amo mucho. Cindy was a DHS attorney for 14 years. And when she joined the firm, she was astounded at how much there was to learn about VAWA. And she's been getting that education here. Previous and other associates who are with the firm, there's 6 of us, 6 attorneys at New Frontier. And they continue to learn the depth and the breadth of VAWA. And when it updates like this, just on a random February in 2022, don't listen to your neighbor or don't listen to your friend about what VAWA means. Don't make assumptions about what abuse and extreme cruelty means, because I promise you're not going to assume the right way. I promise you're going to assume the wrong way. Isn't it amazing how we always assume the negative? You and I actually had a conversation about this on the beach not long ago, and it was like, what's the worst that can happen? Why don't we ask ourselves, and I said it, and I was like, why don't I say what's the best that can happen? So my challenge for people is like, hey, you don't know the law. I don't know Spanish, but I know the law. So together we make a great team. So for clients, come, let me help you. Let me see if you qualify. Don't make assumptions. Don't count yourself out. The law is ever changing. The sun's going to come up and go down tomorrow, and the law will change again tomorrow. Okay? So thank you, Sarah. It's a long way. Está bien. Bueno, la abogada aquí nos comenta cómo mientras más pasa el tiempo, continuamos viendo la bondad de VAWA, todas las cosas buenas que trae, todo lo que abraza, todo lo que perdona, y conforme pasan estas actualizaciones nos damos cuenta de todas las aplicaciones que puede tener. Recientemente se agregó al equipo de New Frontier una abogada que trabajaba con DHS, con Homeland Security, y ella estaba asombrada de lo mucho que ha aprendido en este corto tiempo sobre VAWA, e incluso los 6 abogados de New Frontier, todos siguen aprendiendo todos los días sobre VAWA, ya que la abogada Hillary es uno de los servicios que más le encanta. Entonces ella sabe igual o más que cualquier abogado en el campo, y nos da mucho orgullo ser expertos en este tema. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, por favor, no seamos el abogado vecino o el abogado amigo que le dice a alguien, esto no funciona para ti. VAWA es complejo, no sabemos lo que crueldad o abuso significa, y normalmente asumimos lo peor. Justamente hace algún tiempo, justo con la abogada, platicábamos sobre cómo los humanos tendemos a asumir lo peor. Ella me decía, ¿por qué no asumimos lo mejor? Entonces, antes de decir, eso no es para mí, yo no he sufrido tanto, ese no es mi caso,
permítanos a nosotros ayudarle, evaluar su caso, buscar las posibilidades para usted. VAWA es un excelente recurso y no tiene nada de malo, está ahí para ayudar a las personas y la ley cambia todos los días. Vemos esta actualización de febrero de 2020, de la nada, mañana va a salir el sol, mañana se va a poner y las actualizaciones de VAWA van a seguir y de la ley en general. Entonces, permítale a los expertos darle una información certera de su caso y pues con mucha suerte encontrar una opción para usted. Okay, I love it. And this is, oh, congratulations. Felicidades, Mario Rodríguez, la gringa, si se puede. I'm so glad. I'm so happy, and it's so good to see you. Gracias for joining. So let's finish up. VAWA is on our side. I joke that, you know, Lauren's the queen of T visas. I get to be the queen of appeals in VAWA and, you know, like put the Beyonce crown on. And I don't know all the areas of immigration law. That's why we only practice a really small sliver of immigration law. We don't do student visas and tourist visas, and we don't do all the employment-based stuff, and we'd only take very select styles of asylum cases because that's its whole other animal. We're very knowledgeable in very few things because immigration law is so big and so complex, and it has so much importance. So give us a call. Let me see if I can figure out how to put our thing back up while you wrap it up. Thank you, Sarah. Sí, entonces VAWA es uno de los servicios que ofrecemos en los que podemos llamarnos expertos. La abogada es experta en apelaciones y VAWA. Una compañera en nuestro equipo llamada Lauren es la reina de las visas T. Entonces, por eso es que Nueva Frontera se enfoca en esas pequeñas partes de la ley, porque la ley de inmigración es muy grande. Entonces, casos como VAWA, visa, apelaciones, ciertos casos de asilo, eso nos permite ser expertos en el tema y ofrecerle el mejor consejo posible, la mejor posibilidad de ganar su caso. Es por eso que somos muy selectivos con el servicio que ofrecemos, porque queremos hacerlo y queremos hacerlo bien. Y creo que la lección en este caso es que VAWA, los programas como VAWA están del lado de los inmigrantes y están aquí para ayudar. All right, thank you so much, Sarah. Have a wonderful night. Gracias a todos. And I love seeing our clients on here because these are real people. Like people who experience extreme cruelty. We're just normal people. We're not people like locked up in cages. And I think that's really important to remember. Exacto, entonces gracias a todos por ver este pequeño video sobre esta actualización. Nos encanta ver a nuestros clientes en los comentarios porque las personas que han sufrido o hemos sufrido crueldad extrema somos personas normales, nos puede pasar a todo el mundo y lo hermoso es que VAWA está aquí para ayudarnos. Entonces gracias por estar aquí hoy. Adiós, until next time, I hope this was a tasty snack. Esperamos que haya sido de mucha importancia y haya sido algo súper interesante.